entrenar, entrenar al liderazgo. And how do we train people to be leaders? ¿Y cómo podemos entrenar a las personas para ser buenos líderes? And what are the principles of leadership? ¿Y cuáles son los principios del liderazgo? So I think to start, perhaps we'll do a little background, Yo creo que para empezar vamos a mirar un poquito para atrás. and that would be helpful. Esto nos va a ayudar Because it's one thing to be a business leader, porque es una cosa ser un líder it's another to de be negocio a political leader, y de ser, también puede ser un líder político and still another to be a Christian leader. o ser un líder cristiano. And for me, Y para mí, I am a businessman, yo soy un hombre de negocios, but I'm also a pastor. pero también soy un pastor. We also are a traveling evangelist teachers, Somos maestros evangelistas que viajamos. and God has graciously instructed us over the years in leadership. Y el Señor nos ha instruido graciosamente en el liderazgo. And perhaps the most important principle of leadership Posiblemente lo más importante de ser un líder is that it is impossible to become a successful leader que es imposible de tener éxito until you first know how to be a successful follower. hasta que aprendes a ser un seguidor. And for people who are in leadership positions in the body of Christ, Y para las personas que están en liderazgo en el cuerpo de Cristo, we all started out the same way. todos empezamos igual. We all started out at the feet of Jesus, Empezamos a los pies de Jesús, submitted to his lordship. nos sometimos a su liderazgo And the truth is, y la verdad es que no matter how important our leadership roles become, no importa cuál sea el liderazgo de cada uno how involved we become in leadership, o que estemos envueltos en liderazgo, we need to daily return to the feet of Jesus, tenemos que diariamente regresar a los pies de Cristo, because that's where the power is. porque es ahí donde está el poder. The power comes from the presence of Jesus El poder viene de la presencia de Jesús and the Holy Spirit. y el Espíritu Santo. And for myself, Y por lo menos para mí, I always wanted to be a businessman, yo siempre quise ser un hombre de negocios and I never really wanted to be a pastor. y verdaderamente no quería ser un pastor. As a young boy, I grew up, my parents took me to church, Como un hombre joven, mis padres me llevaban a la iglesia. and we went to a denominational church Fuimos a una denominación that had little to no understanding of the Word of God, que tenía muy limitada conocimiento de la palabra de Dios. let alone faith Imagínate la fe and the things that go with it. y las cosas que conlleva tener fe. And so what I observed in the church Lo que pude observar en la iglesia, was poverty and lack. que había pobreza y falta. Everybody lived lives of a lack of sufficiency, Había una escasez grandemente and nobody lived a life of power. y nadie tenía esa vida de poder. And the church, to me, was a place of weakness, Y para mí la iglesia era un sitio de debilidad, and that's what I saw as a young man. porque eso fue lo que yo pude observar como joven. And I have these vivid memories Yo tengo unas memorias bien vivas, of the church that we went to específicamente de la iglesia donde fuimos, conducting their business meetings, como ellos conducían sus reuniones de negocio, where they would vote on the salary of the pastor. donde votaban sobre el salario del pastor And how much they were going to pay the pastor. y cuánto le iban a pagar al pastor. And it was barely a living wage. Y you know? era algo mínimo que no podían sobrevivir con eso. And I grew up thinking, this is not something I really want to be a part of. Y eso me dejó algo negativo, que yo dije, yo no quiero ser eso, un pastor, I grew up in a less than privileged household, porque yo crecí en un hogar que no tenía privilegios and I despised poverty. y no me agradaba para nada la pobreza. I hated poverty O sea, odiaba la pobreza. and determined that I just was not going to live in Y poverty. yo tomé una determinación que yo no iba a ser pobre. And I felt that the best way to get out of that Y yo pensaba que la mejor manera de salir de eso was to be a successful es businessman. que tuviera un negocio prosperoso. So I went to college So, fui al colegio, and trained in business me especialicé en negocios and had several different businesses, y tenía varios negocios. and they were successful businesses. Eran negocios bien prósperos.
And the problem was Ahora, el problema era that while the businesses may have been successful, que mientras los negocios sí estaban prosperando, economic circumstances changed. las circunstancias económicas se estaban cambiando. And when those things happened, Y cuando esas cosas sucedieron, your business would, if not fail, it would become unproductive. si el negocio fracasaba o no producía. And I certainly made my share of mistakes. Y yo sé que yo he cometido muchos errores, But of course, I always remembered my introduction to the things of God as a young man. y siempre me recordaba la introducción como joven de lo que aprendí del Señor. And I vividly remember Yo me recuerdo algo vivamente, a particular time in life where a business partner of mine and I, donde un compañero de negocio mío, we'd had a meeting one night, tuvimos una reunión una noche and we had an incredibly successful business, y los dos teníamos unos negocios bastante prosperosos and we had made enormous amounts of money, y habíamos hecho una gran cantidad de dinero, and we had basically lost it all, pero lo habíamos perdido todo and we had nothing left. y no nos quedaba nada. And I remember going outside the next day Y yo me recuerdo que el otro día yo salí afuera and just going for a walk y fui a caminar and beginning to pray to the Lord. y ahí empecé a orarle al Señor. And I said, Lord, I have made a mess of my finances. Y le digo al Señor, Señor, yo he hecho un desastre de mis finanzas. There's something I've done desperately wrong, Parece que hay algo desesperadamente que hice mal and I don't even know what it y is. yo no sé lo que es. But God, I'm giving you my finances, Entonces ahí yo le entregué mis finanzas al Señor and I'm going to give you my life, y le entregué mi vida and I'd like you to take them, y le dije, Señor, cógelas and I'd like you to do something with them, y yo quiero que tú hagas algo con ellas and I'd like you to work with my finances y yo quiero que tú trabajes con mis to finanzas teach me para que tú me enseñes how to prosper. cómo yo puedo prosperar. And it wasn't that anything special happened that day. O sea, esa noche ese día no pasó nada especial. Did you know the clouds didn't part? You know, the sky didn't open or anything. Las nubes no se partieron en dos, no se movieron, nada especial. And but the truth was that was the day that everything changed. Pero fíjate, la verdad es que ese fue el día que todo cambió para mí. And I did begin to pursue Y yo sí empecé a perseguir the things of God. las cosas del Señor. And again, just with I had some measure of skill as a businessman, Yo tenía bastante destreza como un hombre de negocio, so I was able to prosper in my business. so pude prosperar en mi negocio. But having made a commitment to God, Pero cuando hice un compromiso con Dios, I began to really pursue the things of God. ahí fue que yo empecé a persuadir en las cosas de Dios. And fairly early on in my journey with God, Y a medida que iba caminando con el Señor, I had accepted Him as my Lord and Savior, donde yo lo había aceptado como mi Salvador and I'd gotten saved. y fui salvo, And I was invited by a friend y un amigo mío me invitó to go to a small charismatic church. para ir a una iglesia pequeña, carismática. And I'd never been in a situation like that. Y yo nunca había estado en una situación así. And it was really remarkable. Fue algo maravilloso. And, there were people that were praying in tongues and people that were speaking in tongues. Ahí observé gente orando en lenguas. And in this particular church, there were tongues and interpretation of tongues. En esta iglesia particular había el habla de las lenguas y la interpretación de las lenguas. And I could sense in my spirit that there was a reality to it. Y ahí yo tuve un senso en mi espíritu que algo estaba bueno ahí. And it was a reality that I really desired, a reality that I wanted to pursue. Y era algo que yo deseaba y quería conocer más sobre eso. So I began to pursue it. So empecé a persuadir más en eso. And God prospered my finances. Y sí, el Señor prosperó mis finanzas. And I was able to grow both in some measure of knowledge of the Lord, Y pude crecer en las dos áreas con el Señor, as well as begin to prosper in my finances. igual que con las finanzas. And fairly early on, one of the things that the Lord spoke to me Una de las cosas que el Señor me habló después de eso was about tithing. es que necesito aprender a hacer a diezmar. And the Lord said, really, listen, He said, if you want to be in covenant with me, Y le dice, mira, si tú quieres tener un pacto conmigo and you want me to be a part of everything you do, y tú quieres que yo sea parte de todo lo que yo haga you contigo, really need to tithe.
tienes que aprender a diezmar. And so I did. I began to tithe. Y ahí es que empecé a diezmar. And it was a struggle at first, Al principio me fue difícil, just as it's a struggle for anybody. así como es con cualquier persona, Because if you're not really used to sowing very much, porque si no estás acostumbrado a sembrar and you begin to sow a significant percentage of your income, y tienes que dar una gran cantidad de tu ingreso, there is an adjustment that's required. tienes que ajustarte. And so that touched my finances, and my business really began to prosper. Y eso tocó mi finanza y ahí que mis negocios empezaron a prosperar. But more important, Pero más importante que nada, I really began to grow in the things of God. ahí fue que empecé a crecer en las cosas de Dios. And see, one of the things that God knows that you don't in the beginning Porque una de las cosas que Dios sabe que tú no lo sabes, is that the more you love Him, que mientras más tú amas al Señor, the more you're going to love Him. ahí vas a aprender a amarlo hasta mucho más. The more you spend pursuing the things of God, Mientras más tú eres persuasivo con las cosas de Dios, the more love you'll have for God. vas a obtener más amor hacia Él. And the more you will begin to pursue the things of God. Y ahí vas a poner más esfuerzo en perseguir las cosas del Señor. And it wasn't too long after that No fue mucho después de eso that Pastor Gail and I que la pastora y yo started going to the same church, empezamos a ir a la misma iglesia, and we started dating, empezamos a tener comunión como pareja and we got married. y nos casamos. And we had similar journeys. Y los dos teníamos las cosas similares. And Pastor Gail was a successful businesswoman La pastora Gail era una mujer de negocio, who had a very good job tenía un trabajo efectivo, bueno, and earned a very good income. y su ingreso era bastante bueno. But the Lord had spoken to her about tithing as well. Pero Dios le había hablado a ella de diezmar. So we were on the same page on that subject. So, en ese asunto, los dos estábamos en la misma página. But when we got married, Pero cuando nos casamos, we immediately got pregnant on our honeymoon. la pastora Gail tuvo su primera embarazo. And I really didn't want Pastor Gail to work. Y yo por lo menos no quería que ella trabajara, And, I wanted her to take care of the children. porque yo quería que ella cuidara de los niños. And we eventually had, 5 children between us. Porque entre los dos tenemos 5 hijos. Plus I had one child from a previous marriage. Más yo tengo uno de un matrimonio anterior. And I felt that I really wanted her to take care of the children Y yo quería que ella se quedara cuidando a los niños and not work. y que no trabajara. And so, of course, it put a tremendous strain on our finances. So, te puedes imaginar cómo eso nos afectó las finanzas. So we began to ask God So, empezamos a preguntarle al Señor to help us, que nos ayudara, to teach us que nos enseñara about finance. de cómo manejar las finanzas. Meanwhile, Entre tanto, we were growing in the things of God. en las cosas de Dios sí estábamos creciendo, We were aggressively pursuing our understanding of the Bible, porque con un esfuerzo agresivo estábamos persuadiendo en la Biblia, as well as participation in ministry además de participar en el ministerio and growing in the things of God. y creciendo en las cosas del Señor. And God began to teach us about finances. Y ahí el Señor nos empezó a enseñar sobre las finanzas. And He began to basically instruct us Y básicamente nos instruía in how to grow our finances. en cómo podemos crecer nuestras finanzas. And it was a wonderful thing. It was a wonderful time Esto fue un tiempo maravilloso, una cosa maravillosa, because God was involved in our finances as well. porque el Señor estaba envuelto en nuestras finanzas. One of the things that happened to both of us, Una de las cosas que nos pasó a los dos, separately and independently, o sea, separados y independientes también, was that unidos, we received the baptism of the Holy Spirit. es que los dos recibimos el bautismo del Espíritu Santo. And, when I was in the denominational church, I didn't even know what that was. Cuando yo estaba en esa iglesia denominacional, no sabía ni lo que significaba eso. And similarly with Pastor Gail. Y así con la pastora Gail. But as we pursued the things of God, Pero a medida que los dos persuadimos en las cosas del Señor, we came to an understanding pudimos llegar a un entendimiento that this was something that God had. que esto era algo que Dios tenía para nosotros. And for me, Por lo menos para mí, and I don't know about Pastor Gail, but for me, no sé de la pastora Gail, pero por lo menos para mí, the choice to receive salvation, la decisión de recibir salvación it was a wonderful thing. era algo maravilloso. And there were
some changes that happened as a result of that. Tú sabes que hubo unos cambios que resultaron a medida de eso. And I was thankful for those changes. Y yo le doy tanta gracias al Señor por esos cambios. But I don't know that life was all that much different for me. No creo que la vida era tan diferente para mí. The difference in life for me came La diferencia en la vida para mí fue when I received the baptism of the Holy Spirit. cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Because from that moment forward, Porque de ahí en adelante it was like a new life. era una nueva vida. I had the presence of the Holy Spirit Tenía, within me tenía la presencia del Espíritu Santo dentro de mí, that I was able to access. que pude tener acceso. I was able to have a relationship with God Pude empezar a tener una relación más grande con el Señor in a totally different level. a un nivel totalmente diferente. And the Bible says Dice la palabra de that Dios you shall receive power que tú vas a recibir poder when the Holy Ghost has come upon you. cuando el Espíritu Santo caiga sobre ti. And that certainly was what happened to me. Y eso de cierto fue lo que me pasó a mí. I received power Yo recibí el poder to begin to grow in the things of God. para poder crecer en las cosas del Señor, But I also received power pero también recibí poder to begin to grow Para- in finances. para poder crecer en las finanzas. And through the instruction of the Holy Ghost Y por medio de la instrucción del Espíritu Santo and the development of the things of God. y a medida que se desarrollaron las cosas del Señor, And God began to teach us el Señor nos enseñó about finances, cómo manejar las finanzas o las finanzas, doing things God's way. haciendo las cosas de la manera de Dios. And so we were thrilled with that. Eso nos emocionó tanto. And we grew our family, we grew our Crecimos nuestra familia, businesses, nuestro negocio, we grew our finances. las finanzas aumentaron. Excuse me just a second. Permiso, un segundito. Perdona la interrupción. Perdón. So, at that point, En ese punto, ese momento, you know, we were operating our businesses. estábamos operando manejando nuestro negocio. We were actively involved in the ministries of the churches we went to, Estábamos bien activos en los ministerios de las iglesias que fuimos and we were enjoying things. y disfrutábamos las cosas. And the Lord spoke to us to go into the ministry. Y el Señor nos habló que entremos al ministerio. And once again, I'll make a long story short. Para hacer un cuento corto, We did, así fue que lo hicimos. and it was one of the great days of our life. Era algo tan maravilloso, uno de los días más maravillosos. And we thought, well, you know, we're busy. Pensábamos, bueno, estamos bien ocupados, It's going to be very difficult for us. va a ser bien difícil para It's nosotros, it's going to be a challenge. va a ser un reto, But in fact, pero de hecho, it was one of the most wonderful decisions we ever made la decisión más importante o más difícil que hicimos fue to pursue what God had for us que pues persuadamos en las cosas de Dios, in the ministry. en el ministerio. It became for us a different level Esto nos lleva a un nivel diferente of being instructed from God. para poder ser instruido por el Señor. Because it was one thing when we were submitted to other ministries, Porque era una cosa cuando estábamos sujetados a los ministerios donde estábamos, but it was entirely a different matter pero era algo diferente when we were free for God to pursue his instruction of what he had for us in the ministry and in our finances. cuando el Señor nos separó para que pudiéramos trabajar nosotros en el ministerio que el Señor nos había llamado. And that's what really happened. Y eso fue lo que verdaderamente ocurrió. And it hasn't been that haven't had ups and downs in our economic situation. No quiere decir que no ha subido y bajado nuestra situación económica, We've certainly had ups and downs with our business, y con los negocios sí hemos tenido sub y baja, you know, because the economies in which we operate have ups and downs. porque esta economía donde nosotros operamos sub y baja, But God has been so incredibly faithful pero el Señor ha sido increíblemente leal and generous with us, y generoso, and he taught us how to prosper. y Él sí nos enseñó cómo prosperar. And you know, good economy, bad economy, Venga la economía buena, mala, any other situation, cualquier situación, God has
has taught us to prosper. El Señor nos enseñó cómo podemos prosperar. And it's been such a wonderful thing. Esto es algo tan y tan maravilloso. And so that's kind of a little bit of a background. I want to have Pastor Gail just Esto es share más o with you menos de nosotros, que habla de nosotros. for a moment about, you know, what, I don't know that she was listening entirely. Le voy a dar un minutito a la pastora para que, Geo, para que ella nos hable algo. But what I was sharing with them was just how we got to the point of ministry and how God. Hemos compartido cómo nosotros llegamos al Señor. And things like that. And I am primarily a teacher of the word. Yo, el Señor me usa primariamente para enseñar la palabra. That's really my assignment Esa es mi asignación from God del Señor, to be a teacher. que sea un maestro que enseñe. Pastor Gail, on the other hand, La pastora Geo, en lo contrario, has more of an evangelistic thrust. ella se enfoca más o tiene un llamado más en lo And evangelístico. I'm the teacher Yo soy el maestro and she's the preacher. y ella es la predicadora. And she does the preaching. Ella es la que hace ella es la que predica. It's been a good combination for Es us. una buena combinación para nosotros. But what's happened is Pero lo que pasa es que we have grown together. juntos hemos crecido And that's such a wonderful thing y esto es maravilloso. to have a spouse who's on the same page. Que tu pareja esté en la misma página. And we've prayed together and shared together. Oramos juntos, compartimos juntos, We've believed together. creemos juntos. God has given us directions. Sometimes he'll give it to her. Sometimes he'll give it to me. El Señor nos da dirección, a veces me la da a mí o a veces se la da a ella, But whenever he does, it's for both of us. pero cuando Él da la dirección es para los dos And we have grown together y hemos crecido juntos in the things of God. en las cosas del Señor. And God has given us certain principles El Señor nos ha dado unos principios and things that he has taught us y hay cosas que Él nos ha enseñado that were fundamental key things to prosper. que son claves para prosperar. They're also fundamental. They're also fundamental things that cause us to grow. Hay as cosas Christians. fundamentales que nos hacen crecer como cristianos. And as I said earlier, it's very difficult, if not, it's actually impossible to become a Christian leader Es, como les dije anteriormente, es casi imposible de ser un cristiano o un líder cristiano unless you first became a Christian follower. hasta que aprendas a ser un seguidor. You have to learn how to be a good follower in order to be a good leader. Para poder ser un buen líder, tiene que ser un buen seguidor. And I'll make one more comment about, Pastor Gail and my relationships. Y voy a hacer otro uno más de la relación entre la pastora Gail y este servidor. That the greatest gift God ever gave me Que el regalo más hermoso que el Señor me ha dado to prosper me para prosperarme was Pastor Gail, fue Pastor Gail. because she can see what I can't see. Porque ella puede ver lo que yo no puedo ver. She always has my back. Ella cuida mi espalda. There are situations where she'll see something differently than I see it. Hay situaciones que ella puede ver una cosa diferente a la que yo lo veo. Or I'll be close to receive direction from the Lord on a particular matter. O dirección que vienen del Señor en diferentes situaciones. So he'll speak to her. Y no estoy muy seguro de ello. Y el Señor le habla a ella. And then we can share. Entonces podemos compartir. And I trust her ability to hear from God. Y yo confío en la habilidad que ella tiene para escuchar del Señor. What I really trust about Pastor Gail Pero lo más que confío de la pastora Gail, is the presence of God on the inside of her. que yo sé que la presencia de Dios está dentro de ella. And truthfully, what has happened with Pastor Gail and Y I verdaderamente lo que ha pasado entre la pastora Gail y yo is I really don't trust the voice of God in anybody else es que yo no confío la voz de Dios en más nadie other than her. por encima de ella. And if there's an issue that I need to hear about Si hay algo que yo necesito escuchar or something I need God to deal with us about, o yo quiero que el Señor nos hable, I'm going to receive from God. yo voy a recibir
primero de Dios, I'm going to spend enough time before God yo voy a pasar suficiente tiempo con el Señor, that I will get the answer from Him. que Él me va a dar la respuesta, And that includes business situations. especialmente en los negocios, And really the help that I'll receive y la ayuda que voy a recibir is from Pastor Gail. es de la pastora Geo. And if God speaks to her, So, si el Señor le habla a ella, I receive that exactly the same as if God spoke to me. yo lo recibo así como el Señor me habla a mí. And she likewise. Y ella es igual conmigo, Because it has happened many times porque muchas veces esto ha sucedido, that I was closed for one reason or another. que yo estoy cerrado en una situación por cualquier razón. God would speak to Pastor Gail Y entonces el Señor le hablaba a la pastora Geo about a particular situation. sobre una situación en particular. And it would give us the answer. Y eso nos daba la contestación. And so it has been a wonderful, wonderful tool for not just for prosperity, Esto es una manera no solamente para prosperidad, but to grow in the grace of God. es una herramienta para que tú crezcas en la gracia de Dios. In the 2 Corinthians 7 and 8, En 2 de Corintios 7, 8, the Apostle Paul, el apóstol Pablo, he's talking about an offering there, él habla de la ofrenda ahí, but he says, see that as you abound in everything, a medida que tú hagas todo, in prayer, lo hagas en in the oración, word, en la palabra, in the pursuit of God, cuando eres persuasivo con el Señor, see that you abound in this grace also. que también obtenga esto, esta gracia en esto. He's talking about the grace of sowing, O sea, la gracia de sembrar, because the grace of sowing porque la gracia de sembrar is fundamental to the grace of reaping. es fundamental para que puedas cosechar. If you don't sow, Si no aprendes a you don't sembrar, reap. pues sabes que no vas a And cosechar. in order to become skillful in reaping, Y para que te mantengas en esa agilidad de aprender a you must a become skillful. cosechar y sembrar, You must become skillful in sowing, tienes que aprender a sembrar. because the two work together. Los dos trabajan juntos. And God has instructed us Y el Señor nos ha instruido and taught us y nos ha enseñado in the grace of giving en la gracia de dar, and in the grace of receiving. pero también en recibir. And I like receiving, A mí me gusta recibir, but it's a joy to sow, pero es un gozo because sembrar. one of the things that happens when you sow Porque una de las cosas que sucede cuando tú siembras, is you become God's partner eres compañero del Señor in the pursuit of something that He is doing. para perseguir las cosas que Él quiere para ti. And that is a remarkable privilege. Y esto es un privilegio. And reaping becomes secondary almost. Cuando tú siembras o cosechas, es algo maravilloso. To being God's partner Y te conviertes en el compañero del Señor. and ministering to other people. Y puedes ministrarle a otras personas. I'm going to ask Pastor Gil here at this juncture. We'll pick up from here now. Voy a About permitirle a la pastora Geo que añada algo aquí en esta parte. some of the really important issues of moving forward in the issues of leadership, of finances, of En los business, de of las mission. finanzas, negocios, movernos de frente, cómo caminar en esa área. But I'm just going to ask Pastor Gil to jump in here So, la pastora Geo va a añadir, and greet you and add to nos va a this. saludar. Good evening. It's so wonderful to be with you all, although we had some difficulty tonight. Los saludos, sabemos que tuvimos dificultades hoy, pero me siento honrada de estar con ustedes. And when Pastor Kevin and I got married, Cuando el pastor Kevin y yo nos casamos, God had already prospered him. el In Señor ya lo había business. prosperado a él en los negocios. And so he already was serving the Lord, Él ya le servía al Señor and God was prospering in his business. y el Señor le prosperó su negocio. And I had been working myself, Yo sí trabajaba también, but when we got married, pero cuando nos casamos, I gave up my job yo dejé mi trabajo and all those things that went with it. y todo lo que conllevaba un trabajo, And our income y nuestro ingreso changed dramatically dramáticamente cambió from what we were expecting it to be desde lo que esperamos que fuera when we got married. cuando nos casamos. And it was a good thing Era algo bueno because it forced us porque nos obligó to really become united. para que verdaderamente estuviéramos unidos. Psalms 133 Salmo 133, says, where you dwell together in unity, cuando ustedes están en unidad, there he will command the blessing. ahí es que envía las bendiciones. And so God kind of set it up So, el Señor como que lo preparó that right away que rápidamente we were going to be united.
íbamos los dos a estar unidos in our finances. en nuestras finanzas. Now, as you can imagine, it was an adjustment for me, Te puedes imaginar que para mí fue ajustarme bastante seriamente, but God had that way of teaching us how to yield pero el Señor me enseñó a ceder to one another a uno al otro and trust God y que yo confiara en Dios to speak to us que nos pudiera hablar concerning our en finances relación a nuestras finanzas and what we were to sow y lo que debíamos sembrar and what we were to sow into. y a dónde debemos sembrar. And so so Psalm 133 Salmo 133, says, where you dwell together in unity, que cuando estemos juntos en unidad, he will command the blessing. Él envía las bendiciones. And it seems a lot of people these Y days, parece que mucha gente hoy en día they are not united in their finances. no están unidos en las finanzas. I have my finances Yo tengo mis finanzas and they have their y finances. ellos tienen la suya. But God had a different path for us. Pero el Señor tenía un paso diferente para nosotros. And it's been a great path. Y este ha sido un paso maravilloso. And because of that, Y por eso we always knew that our prosperity was connected together. siempre supimos que nuestra prosperidad era conectada juntos. And so when we first got married, Cuando al principio nos casamos, the Lord gave me Psalms 1 el Señor me dio Salmos 1 to pray over Pastor Kevin. para que yo orara con el pastor Kevin. And that's a very basic scripture. Esa es una escritura básica. Most people know that scripture, La mayoría reconocen esa escritura, but it really is a lifelong scripture. pero esa es una escritura que trae vida. And we have examined ourselves Y nosotros nos hemos examinado in our business relationships en la relación de los negocios and other relationships y en otras relaciones that we make sure que estamos asegurándonos that we are not standing in the way of sinners. que no nos paremos en el medio de los pecadores, In other words, doing what sinners do, o sea, haciendo lo que otros que están pecando hacen, nor taking the counsel o no cogemos consejo of ungodly people, de gente que no son de Dios, or sitting in the seat o sentándonos en la silla where scornful people are. donde hay gente que están murmurando contra otros. Those are so basic. Esas son cosas básicas, Just one verse there. solo un verso ahí, But you have to really examine pero tú tienes que verdaderamente examinar when you're in business cuando tú estás en negocios or even in relationships. o en relaciones. Am I sitting in the seat Yo me estoy sentando en la of silla people that are scornful towards God? de la gente que está en contra de Dios. And we've been in ministry a long Y time. nosotros hemos estado en muchos ministerios And even people in the ministry y sabemos que gente de los ministerios do not really trust the Lord. verdaderamente no confían en Dios. When it comes to money, Cuando tiene que ver con el things dinero, are different. las cosas son diferentes. And so I started there with Psalms 1. So, yo empecé con Salmos 1 And I took that scripture y yo tomé esa escritura and I really believed y yo creí and I believe y creo that everything he touches que todo lo que él toque prospers. va a prosperar. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. I receive his hands on me Yo recibo sus manos that en he mí, has prosperity que él tiene prosperidad and everything he touches y que todo lo que is él going to toque prosper. nos va a prosperar. I believe likewise Creo también that the things I touch que las cosas que yo toque prosper. van a prosperar. The best person to pray for me La mejor persona para orar por mí is the one that's in my bed. es el que se acuesta en mi cama. And so again, we're different, O sea, somos diferentes. but Abraham and Sarah Mira, Abraham y Sara are examples, son ejemplos, are one of the o examples por lo menos uno de los ejemplos of faith people. de gente que tenían fe. And Sarah herself Y Sara, ella también, called her Abraham even Lord. ella llamaba a su esposo Abraham su Dios. She had an honor Ella tiene un honor for Abraham. por Abraham. Now, when we do what God says to do, Cuando hacemos lo que Dios dice que hagamos, God takes care of our stuff. el Señor cuida de nuestras cosas.
if we will yield to his teachings, si nos cedemos a las enseñanzas, he sees that we are moving towards righteousness. él ve que estamos moviendo hacia lo justo. And as it says in Psalms 1, Y como dice en Salmos 1, he is watching over the ways of us. él está cuidando las maneras de nosotros. The Lord knows El Señor sí sabe the way la manera of the righteous, del justo, but the way of the ungodly pero aquellos que no son de Dios shall perish. se van a desaparecer. For us, Para nosotros, that meant when Pastor Kevin eso significó que cuando el pastor goes Kevin, into a business meeting, cuando él va a una reunión de negocios, he's the smartest man in the room para mí él es el más inteligente en ese salón, because God is going in with him. porque Dios está entrando con él a esa reunión. And so we have an expectation. So, nosotros tenemos una expectación, It doesn't matter how smart those other people are, no importa lo inteligente que sean los otros, because we meditate on his word day and night, porque nosotros meditamos en su palabra diariamente and we're careful to do what's written in there, y estamos bien diligentes de hacer lo que dice la palabra. that we have the favor of God, Sabemos que tenemos el favor de Dios and we don't give ourselves over y no nos vamos a las cosas to ungodly counsel. de consejería de personas que no están sirviendo a Dios. Now, when we started, there wasn't the internet Cuando nosotros there empezamos, wasn't no all había those internet things. ni todas esas cosas que tenemos ahora that you could find. que tú puedes encontrar. And so we want to, the best words Las mejores palabras that you can get que tú puedas recibir is from Proverbs and from this book, es de la Biblia, de la palabra, because the most important thing in every situation porque lo más importante en cada situación is having the wisdom of God over the es situation. que tú tengas la sabiduría de Dios sobre cualquier situación. Amen. And so Proverbs talks about wisdom Y Proverbios habla de la sabiduría, is the principal thing. que eso es lo principal. You want the wisdom over this new venture. Tú quieres la sabiduría sobre lo que vas a hacer. You want the wisdom of whether I'm to go here today. Tú quieres la sabiduría de saber a dónde vas a ir. You want the wisdom of God as to whether these people are to be connected with you. Tú quieres la sabiduría sobre si estas personas deben conectarse a ti. And he is watching your ways Y el Señor está cuidando y velando tus maneras, because you're looking to him for wisdom. porque tú estás buscando su rostro para tener sabiduría. He's your partner. Él es tu compañero. Pastor Kevin El pastor Kevin has only had one partner solamente ha tenido un compañero most of our married life. la mayoría de nuestra vida God spoke to him de casado. early El Señor le habló that God was his partner. que Dios es su compañero. When we went through a very, very difficult situation, Cuando tuvimos una situación bien, pero bien difícil, a lot of pressure, mucha presión, Kevin entered into an agreement y Kevin entró en un acuerdo with this man con este hombre and became a partner with him. y se hizo asociación con él. He was ungodly, Este hombre no era un hombre de Dios, but we had made a commitment. pero ya habíamos hecho un compromiso. And so it took us Eso nos tomó 8 years 8 años to get out of this relationship. de salir de esta relación, Immediately, pero inmediatamente we knew we had made a mistake. nos dimos de cuenta que habíamos cometido un error, Unfortunately, desafortunadamente, we had, with our words, porque con nuestra boca made an agreement, ya habíamos hecho un acuerdo con esa persona and we had to complete it. y teníamos que completarlo. We thought it would be short, Creíamos que esto es un proceso lento, corto, but it took 8 years. pero tomó 8 años. And so we encourage you So, yo los animo a ustedes in this passage from Psalms, en este paisaje de Salmos, that you don't sit in the seat of the scornful. no te sientes con aquellos que no son de Dios. You don't make partnerships No hagas compañerismo with con ellos, non-believers con los que no son creyentes, that are not like-minded. que no tienen la mente de Dios. Now, that doesn't mean you don't do business with them, Eso no quiere decir que no vayas a hacer negocios con ellos, but you don't partner with them. pero no participes con ellos. I think that Pastor Kevin would say that the best partner to have is God. Porque como dice el pastor Kevin, el mejor compañero tuyo es
Dios. You know that Pastor Kevin would say that. Yes. Tú sabes que yo iba a decir eso. And one other scripture, Y otra escritura que le quiero dar and quick, is from Romans 10. es Romanos 10. And we meditated this for many years, still do. Todavía y hemos meditado en esta escritura por muchos años. And it's a simple line, Es algo simple, but it says faith comes pero dice, la fe viene by hearing, por el oír and hearing y el oír the word of God. la palabra de Dios. There is faith in these words, Hay fe en estas palabras, but your part pero tu parte is to hear them, es que la escuche, hear them out of your mouth, lo que salga de tu boca, meditate on them, medita en las palabras, repeat them again, repítelos de nuevo, look into that, búscalos, busca más de la palabra so that your faith is increased. para que tu fe aumente. That's Psalms 1. Ese es el Salmo 1. I've been standing on it for over 30 years. Llevo 30 años que me sostengo con esa palabra It works. y sí funciona. God is watching over our paths El Señor está cuidando de nuestro paso and will watch over your path. y va a cuidar el tuyo también. Thank you, Jesus. Well, so anyway, I wanted Pastor Gail to jump in there. Quería que la pastora Geo intercediera por unos minutitos. I don't think we have a lot of time left tonight, Yo sé que no tenemos mucho tiempo, but basically that was just a recap. pero quería más o menos incluirla ahí para resumir. And as we go forward from here, A medida que continuemos con esta relación aquí, there are some critical things, and we'll leave you with these things. y te vamos a dejar con algunas cositas. That one of the things I observed about being in the church Que una de las cosas que yo he observado estando en las iglesias, was that very few people really prospered, que hay muy limitada las personas que son prósperas. even though we had a covenant of prosperity A pesar de que tenemos un pacto de prosperidad and we had a promise of God. y es una promesa de Dios. And there were several different reasons for that, Y hay diferentes razones para eso, but the most important reason pero la más importante was that people do not know que la gente no sabe how to make the promises of God come to pass, cómo hacer que las promesas de Dios vengan, how to become the promise yourself, donde tú te conviertas en la promesa tú, so that the promise of God para que entonces la promesa de Dios is bound to you, esté atada a ti, so that you're going to have it. para que tú la tengas esa prosperidad. So one of the keys to ultimate prosperity Una de las claves para tener la is to prosperidad know how to make the word produce for you. es aprender a que la palabra, cómo trabaja la palabra. The things that are required in that, Lo que se requiere en eso, the most important, lo más importante, is to develop your love for God. tiene que aprender a desarrollar tu amor por Dios. Because as you develop your love for God, Porque a medida que desarrollas ese amor para el Señor, God begins to teach you el Señor empieza a enseñarte the things you need to know. las cosas que tú necesitas saber. And as you display your love and trust of God, Mientras tengas más amor y confíes más en Dios, He takes more of an interest in your prosperity. Él va a estar bien interesado en tu prosperidad. And one of the key things of prosperity Y una de las claves para la prosperidad is that if you're going to truly prosper mightily, si vas a prosperar grandemente, God's got to be interested in you prospering. Dios tiene que estar interesado en tu prosperidad. Now, God is He's not interested in everybody prospering, No, Dios no le interesa que todo el mundo prospere, because it isn't going to make any difference to Him if many people prosper. porque no le va a hacer ninguna diferencia si mucha gente prospera. He's looking for the man who loves Him enough Él está buscando por el hombre y la mujer que lo that amen, if that man prospers, que si ese hombre o mujer prospera, God's people are going to prosper too. la gente de Dios van a prosperar también. So the love of the development of yourself and the love of God So, el desarrollar el amor hacia el Señor is the number one thing you need es to lo do. número uno. The second thing Lo segundo, is you have to change the way you think. tienes que cambiar la You manera have que to tú think like piensas. God. Tienes que pensar You como don't- Dios. You don't think like the world, No pienses como el mundo, you think like God. tienes que pensar como Dios. And that involves taking control of your thoughts. Y eso envuelve que tienes que tomar control de tu mente. That's not something that a man can do, Esto no es algo que el hombre pueda hacer, but the Holy Spirit can do it. pero sí lo puede hacer el Espíritu And the Santo. Holy Spirit can
can change your thinking. Y el Espíritu Santo puede cambiar tu forma de pensar. He can partner with you Puede ser tu compañero to change the way you think. para cambiar cómo tú piensas. And that's essential Y eso es esencial to prosper. para que tú prosperes. The third thing Lo tercero, is to change the way you speak, que cambie la forma que tú to hablas, change the things you say. las cosas que tú dices. The Bible says that no man can tame the tongue, Dice la palabra que ningún hombre puede contener su lengua, but the Holy Spirit can tame the tongue. pero sí lo puede hacer el Espíritu Santo. And he'll help you tame your tongue. Y Él te puede ayudar a contener tu lengua. And he'll help you to learn how to talk. Y Él te puede enseñar a cómo hablar. There is a law of confession. Hay una ley de confesión. And the law of confession is this. Y la ley de confesión es esto, That if it's going to live in your life, que si va a vivir en tu vida, it has to first live in your mouth. tiene que primero vivir en tu boca. And in order to be seen in your life, Y para que seas visto en tu vida, it has to first come out of your mouth. tiene que primero salir de tu boca. And so those three elements, those are perhaps Esos tres elementos posiblemente the most key elements to grow in the things of God and to prosper. son lo que debes conocer para prosperar en las cosas de Dios. And so we'll talk about those things next time. Y en la próxima reunión que sea invitado, vamos a hablar sobre eso. We thank you so much for the privilege Te of damos joining you tantas tonight. gracias por el privilegio de poder estar en coinonía con ustedes. It is truly a privilege to be hosted by our dear friend and our pastor, Pastor Calvin. Es un privilegio, es un honor nuestro amigo, el pastor Kelvin, nos haya invitado. And we're grateful and thankful. Estamos muy agradecidos con él And we look forward to our next opportunity to share with you. y no podemos esperar la próxima oportunidad de compartir con él We y con want ustedes. to thank our dear friend Irene Torres, Queremos Yes. darle gracias a nuestra amiga Irene Torres, who's done the translation for us tonight que nos hizo la traducción en esta noche, and who frequently translates for us, y la que frecuentemente traduce para nosotros, in addition to doing other things for us. en adicional a las otras cosas que ella hace por nosotros. She's our very good friend Es nuestra amiga and assistant, and we're so thankful for her. y estamos muy agradecidos por ella. And thank you again. Y de nuevo, gracias a ustedes. Good night. Buenas Good night. noches. Poderosa palabra de parte del pastor Kevin Pastor y de Kevin. la pastora Gail Howell. Muy poderosa palabra de parte de nuestro Dios. Que Dios lo continúe bendiciendo. Tuvimos dificultad al principio, pero sabemos que cuando hay oposición es porque la bendición es grande. Because there's a great blessing. Amen. Y la bendición ha sido maravillosa. Y yo quiero aprovechar este momento And I want to take advantage que of the todos esos hermanos que están conectados we have brothers and puedan sisters that también, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer aquí, Kelvin, a ver. con yeah, los we're going to do it. para que ellos puedan different- también saludar al pastor Kevin, ya que hay muchas They have a- personas conectadas. Estamos saludando por este medio a la pastora Sara, al pastor Sandy desde Santo Domingo. Ellos son venezolanos, pero viven en Santo Domingo. Amén. Adán Arteaga, bendiciones también. Venezuela. Edgar Lombrana de Colombia, muchas bendiciones a Edgar. Los pastores Gotay desde Winter Haven, Florida, que también están conectados ahí. El pastor José Puerta desde Panamá está conectado también ahí. Amén, amén, bendiciones. La pastora Grisel Jiménez desde Barahona, mi esposa, República Dominicana. La hermana Lizzy Pérez, líder de adoración de nuestra casa. El hermano Sardi y Natalia, profeta de Dios, también líder de la iglesia local. La hermana Dios Nicole bendiga, Dios les Espinal, guarde a todos y a todas. God la bless hermana you. Nicole God Espinal bless you. también forma parte del equipo de adoración. La pastora Karina Figuereo, pastora asociada de nuestra casa local. Somel Medrano, muchas bendiciones, líder también en nuestra iglesia. El pastor Oscar Gutiérrez desde Miami, Florida, también está ahí conectado. Dios te bendiga, pastor Oscar Gutiérrez. Dios les bendiga, pastores, ¿cómo están? Muy bien. Saludos desde acá, desde la República Dominicana.
Gloria a Saludos a Dios. todos. Hoy estuvimos más de 26 personas conectadas. Eso es sin contar las personas que están detrás de cámara, que And they were no, behind the que no camera that tienen they cuenta en Zoom, pero que están escuchando esta Working. transmisión. De manera que yo estimo alrededor de 50 y pico de personas que estuvieron escuchando la palabra de los pastores Kevin y Gerald. that were connected. Wow. No sé cómo Irene ahí, Dios bendiga a Irene, le va a traducir a ellos. Uno habla un poquito rápido el español. También estuvo conectada la hermana Kenia Curi, también líder de la iglesia, el pastor Otoniel y Mayre, pastores de jóvenes de la iglesia, están conectados también. El pastor Richard, muchas bendiciones. Nuestra hermana Daniela Espinal, Michael, Kelvin y Vivian, Israel desde Puerto Rico, Israel Johnson está conectado desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. También está Kelvin y Vivian, Andreina Mancebo y Javier, Efren Félix, Augusto Matos. O sea, que Dios le bendiga a todos. Ese es el propósito de estas reuniones. Este es el propósito de estos encuentros, que recibamos una palabra atinada, una palabra adecuada, una palabra de edificación para nuestras vidas. Dios. Vamos a esperar que Irene me traduzca, ¿verdad? Porque yo estoy rápido. Traduciendo así a los de acá. Amén, sí, ok. Entonces, ese es el propósito, decía, de esta academia, Purpose of this academy, que las Unity. personas que se conecten a esta transmisión people that connect to this transmission, puedan recibir una palabra de empoderamiento they can receive an empowered word, y una palabra de impartición y edificación, a word of edification and impartation, para que a su vez ellos compartan esta palabra con el grupo que ellos dirigen en sus diferentes lugares. so that they can share this word to the congregations where they're at. They're all pastors and leaders. De manera que yo espero que el pastor Kevin y la pastora Gail estén siempre disponibles I'm hoping that Pastor Gail and Pastor Kevin are always available cada vez que ellos puedan anytime that you can. y que su agenda se lo permita, And of course, that your agenda will allow it, compartir con nosotros una palabra de edificación como esta. that you share a word of edification like the one that was presented today. El pastor Kevin tiene mucho que dar Pastor Kevin, you have so much to give, y la pastora Gail también. and Pastor Gail as well. Son personas que aman a Dios There are people that show me that they love the Lord con todo el corazón with all their heart, y ellos portan una palabra de mucha bendición. and they always bring a word of En great los blessing. días que ellos estuvieron con nosotros acá en Barahona, República Dominicana, The days that they were with us in Dominican Republic, ellos fueron de muchas bendiciones para nuestras vidas. they were of great blessings to our lives. Y sé que también será de muchas bendiciones para todos nosotros. And I know that it will be of great blessings for all of us. Así que esperamos en Dios que esta palabra la atesoremos en nuestros corazones So we receive this word in our hearts and treasure it. Amen. y esta esta reunión la estamos impartiendo todos los martes, We will be giving this meeting every Tuesday, de manera que por lo menos una vez al mes los pastores Kevin y Gail nos estarán compartiendo una palabra de And parte de Dios. at least once a month, you can bring a word to us. Of course. Claro que sí. Y algunos de ustedes también podrán participar We'll have dentro de esta programación. with us to also be able to bring a word. Absolutely. Amen. Amén. Porque la idea es que nosotros aprovechemos bien el tiempo y seamos de bendición para otros. It is that we take advantage of the time and that we bless each other. Amen. Amen. Ese es el propósito, el objetivo, que juntos podamos ensanchar el reino de Dios. That is the biggest purpose, that together we can extend the kingdom of the Lord. Y este tipo de aplicación tecnológica se está usando mucho, ya que es una ventaja. This is a new system that is being used very effectively
because it's a great advantage. ya que desde la comodidad de nuestra casa podemos escuchar una palabra como esta. Because we can be in our homes anywhere in the nations and we can listen to the word. Así que vamos a darle la participación a algunos de ustedes. Si quieren saludar al pastor Kevin y So they're gonna si quieren the hacer mic. alguna pregunta, la pueden hacer. Done. Okay. Okay, estamos listos. What? Mira, right here. What's that? ¿Alguna pregunta al pastor Kevin? ¿O Pastor quieren saludarle? Oh, they're asking them. They have a question for you guys. Oh. Okay, sure. Anybody have any questions? Preguntas que tengan. One of I'll say this. El pastor quiere decir algo. Quiero decir esto. One of the things that happened in the very beginning with Pastor Gail and I, Una de las cosas principales al principio de la relación con la pastora Geo y yo, as we were growing in the things of prosperity, a medida que estábamos creciendo en las cosas de prosperidad, we had a disagreement over money. sí tuvimos un desacuerdo sobre dinero. It was a small thing. I don't even Algo tan y tan pequeño, I no don't me even- acuerdo de lo que era. remember exactly what it was. But the Lord spoke to me clearly, Pero por esa situación Dios me habló a mí and the Lord said, "Do not speak to her y el Señor me corrigió y dijo, no quiero que le hables a ella about money." sobre el dinero. He said, your job Él dijo, tu trabajo is to believe me for more. es que tú creas que yo te puedo dar más. And if there is a correction needed, Si hay algo que corregir, I'll speak to her yo le voy a hablar a ella or I'll speak to you, o te hablaré a ti, but you don't speak to her. pero tú no la corriges, no le hables a ella. You just believe me Tú tienes que creerme a mí for more. que yo te puedo dar más. At the time, it seemed like a simple thing. En ese tiempo era algo simple, As the years have gone by, pero a medida que los años han pasado, we still follow that charge from God. si nosotros siempre seguimos lo que Dios nos dijo, As the years have gone by, I have discovered porque a medida que los años han pasado, yo he descubierto the power that was in that el poder que tenía eso, God was communicating to lo que us. Dios me estaba comunicando. What he was saying was, Lo que Dios estaba diciendo ahí there era que will be time va a haber veces when Pastor Gail will want to sow something que a lo mejor la pastora Geo quiera hacer una siembra and you're not there, y tú no estés ahí and she can't ask, y no tiene que llamarte and you para can't pedir. talk about it. Entonces no And- puede hacerlo. And similarly, there'll be times where you'll be Igual que va a haber en ocasiones que tú by también yourself vas a estar solo and need to sow, y necesitas and you sembrar can't really talk to her about it. y no puedes hablar con ella o And comunicarte God con said, ella. but you're one flesh, Pero dice el Señor, son una sola carne and it'll be very important y es bien that importante each of you be able to make the decisions que cada uno puedan tomar la inde- decisión independently independientemente and trust each other y confiar en cada uno that you'll make the right decision. que van a tomar la decisión He, correcta. he said, but primarily, Y él dijo, pero primordialmente your job tu trabajo is just to believe me for more. es que tú creas que yo te puedo dar más. There's a powerful thing from the Lord, Es algo poderoso del Señor and we followed that over the years. y nos seguimos a medida de los años, And because there's so many things that we can't see, porque hay tantas cosas que no podemos ver, but there's just a place of trust in that God's in it, pero sabemos que Dios está en ese asunto, and that all we have to do is believe Him for more. que solo tenemos que creer que Él nos puede dar más. I just thought I'd throw that in because it was No sé such por a qué, pero sentí que It was- debía decir eso, an unusual thing porque era algo inusual at the time, en esos momentos, but it had such great power for pero us. tenía tan grande el poder que We salió de still eso. do it today, 30 years later. Y ya 30 años es lo mismo, hacemos lo mismo. Anyway, God bless you, Señor Pastor los Calvin, bendiga, Pastor Kevin, and all of you there. And Amén, amén. espero presente. Muchas bendiciones. Amen. Gracias por su participación. Gracias, Irene, por dejarse usar con la traducción. Irene Torres, que ha sido de bendición. Y Alguien muchas que bendiciones tiene a parte. todos. Será para la próxima. Vamos a hacer la oración de despedida. Me gustaría que el pastor Oscar Gutiérrez, desde Miami, Pastor Oscar, can you nos close despide en oración. El pastor Oscar, por favor. Pastor. I think you got plugged in.
You think what? Okay. You're good. Yes, he's opening up. No, they're trying to, No se escucha, Pastor Oscar, no se escucha. okay, he's got a. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahorita? Ahora sí, ahora sí. Aleluya, gloria a Dios. Sí, mientras hago la oración de despedida, quiero darle gracias al Pastor Kevin por esta invitación y a cada uno de ustedes. Es un placer y es un honor estar y conocernos ya por esta vía. De parte, quiero dejar que aprendamos toda esta academia de parte del Pastor Kevin y la Pastora Gail. Yo los conozco a ellos y sus enseñanzas son muy poderosas y muy bendecidas. Y para la próxima vamos a tener, yo pienso que el Pastor Kevin nos tiene que dejar por ahí, el Pastor Kelvin también una tarea, porque como toda academia tenemos que tener una tarea. Que tengamos preguntas para la próxima reunión. El Pastor Kevin y la Pastora Gail son personas muy humildes, con mucha sabiduría de parte de Dios. Yo sé que ellos están abiertos para cualquier pregunta de ustedes. Les mando saludos a cada uno de ustedes y que esta academia la sepamos aprovechar. Amén. Así que vamos a despedirnos. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Dios amado. Te damos gracias primeramente por tu presencia, mi Dios. Señor, en esta noche nos despedimos, pero no de tu presencia. Siempre con tu palabra, porque te amamos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y toda nuestra mente. Y es a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos, Señor, de lo cual te pedí que seas tú ayudándonos a través del conocimiento de tu palabra, Señor. Señor, que estas palabras que vamos a estar aprendiendo en estas próximas reuniones, seas tú dándonos el rema y dándonos la sabiduría a cada uno de nosotros. Señor, te pedimos por este grupo, te pedimos por el Pastor Kelvin Figueredo, Señor, por su iniciativa, por el conocimiento que has impartido en él, Señor, y por todo lo que él está haciendo para que esta academia se multiplique, Señor, y caiga sobre cada uno de las personas que están aquí, de los líderes, de los que se van a ir anexando a este grupo, Señor, para que puedan tener ese conocimiento de parte tuya, mi Dios amado. Asimismo, los pastores que van a estar llevando también ese conocimiento y esa enseñanza y la sabiduría parte tuya, mi Dios amado. Señor, te pedimos, mi Dios amado, que seas tú, como lo decía la palabra en el Salmo 133. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envías bendición, Señor. Y es la bendición tuya que viene de lo alto, a la cual nosotros necesitamos, Señor. Ayúdanos en estos tiempos, Señor. Nútrenos en estos tiempos siempre de esa sabiduría, porque así lo dice tu palabra, que pidamos sabiduría y tú nos vas a dar en abundancia. Gracias te damos, Señor. Te bendigo a cada hermano, a cada pastor, a cada líder de este chat, de esta academia, Señor, que los protejas con la sangre de Cristo y nos protejas nuestros caminos, Señor. Y así te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amen. Adiós. Bendiciones a todos, bendiciones a todos. Bye, bye. Adiós. Dios les bendiga, saludos, bendiciones. Dios le bendiga, Pastor Adán Arteaga. Dios me los bendiga. Ángel, Dios te bendiga mucho, Adam. Good night, good night, good night. Good night. Pastor Amén. Kevin, Pastor Gail, God bless you. God bless you. God bless you. Dios bendiga a todos y a todas. God bless you. God bless you. Amiguita. Where's Pastor Gracie? Pastor Gracie. Nene, Dios te bendiga más. Pastora Gail. I remember you. I love you. I love you, love you.
Amén. pleasure. Good night. Good night, good night. Thank you. Thank you guys for joining. Sandy, Sara, Dios les bendiga. Amén, amén. Goodness, Oh, that was amen. Thank you. Good night. I have to lose my power here. For a long time. Oh, I know. Oh. Yeah, yeah. It's uncomfortable too, isn't it? Yeah. I wanted to be close. Oh, thank you so Well, much. that Thank worked you. out really well. So was he already planning?